Hola amigos, miren nada más qué interesante ejercicio tenemos por aquí de logaritmos. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Lo primero que vamos a hacer es deshacernos de este 2 que tenemos en el denominador. Para ello vamos a multiplicar por 2 ambos lados de la igualdad. Acá se multiplica por 2, pero se multiplica por todo lo que tenemos dentro de este paréntesis que acabo de poner. Entonces aplicamos propiedad distributiva. Nos queda 2 por el logaritmo de la raíz cuadrada de x, muy bien, menos luego este de aquí por este de acá, 2 por el logaritmo de 3, muy bien, y esto va a ser igual, y por aquí podemos simplificar este 2 con este 2, que para ello pues multiplicamos, ¿no? Y nos queda 1, muy bien, vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos aquí. La propiedad es la siguiente: si tenemos pues el logaritmo de a la b es igual a b por el logaritmo de a. Muy bien, se dan cuenta, este exponente de aquí puede bajarse a multiplicar, y como es bidireccional la propiedad, también podemos pues de esta b podemos subirla al exponente pues de esta a. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Fíjense, este 2 lo vamos a poner como exponente de la raíz cuadrada de x. Nos queda de la siguiente manera: logaritmo de la raíz cuadrada de x y esto al cuadrado, menos, y aquí también vamos a aplicar lo mismo, este 2 va a quedar acá elevado pues a este 3 que tenemos aquí, ¿no? Este 3 lo vamos a elevar al 2, ¿no? Al cuadrado, y esto va a ser igual a 1. Listo, luego tenemos pues que se simplifica el índice de la raíz con este 2, y nos queda logaritmo de x menos logaritmo de 3 al cuadrado, que eso es 9, ¿no? Logaritmo de 9. Y esto va a ser igual a 1. Ahora vamos a aplicar otra propiedad de los logaritmos. Fíjense, el logaritmo de de a menos el logaritmo de b, esto es igual al logaritmo de a sobre b, ¿sí? Cuando tenemos restando pues el logaritmo de la misma base, los argumentos se dividen, me queda a sobre b. Lo mismo vamos a aplicar aquí. Tenemos la misma base del logaritmo porque no tenemos base, y eso quiere decir que es logaritmo de base 10. Entonces podemos decir que el logaritmo de x menos el logaritmo de 9 es igual que el logaritmo de x sobre 9. Muy bien, y esto va a ser igual a 1. Y pues ahora vamos a aplicar la última propiedad, que es la conversión de un logaritmo pues a una potencia, ¿no? Entonces tenemos logaritmo de base a de b, y esto es igual a c, y lo podemos transformar en una potencia. La potencia va a ser de base a elevado a la solución del logaritmo, es decir, a c, y esto va a ser igual al argumento del logaritmo, es decir, b. Entonces podemos aplicar eso aquí. ¿Cuál es la base del logaritmo? Ya habíamos dicho que cuando no tiene base pues es base 10. Entonces esta base, que es 10, vamos a ponerlo por aquí, va a estar elevado a la solución del logaritmo, que es 1, y esto va a ser igual al argumento pues del logaritmo, que es x sobre 9. Entonces nos queda x sobre 9. Fantástico. Y de aquí pues 10 a la 1 pues es 10. Podemos borrar ese 1 y despejamos x, y nos queda el 9 multiplicando al otro lado. Nos queda 10 multiplicado por 9. Y eso va a ser x. Es decir, x es igual a 90. Fantástico, hemos encontrado ya la solución que estábamos buscando. Estábamos buscando cuál es el valor de x. Y pues ese valor es 90. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video, y no olvides de suscribirte y darle un like para no perderte el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.